Vamos a comenzar, vamos a ver el tema hoy de caries. ¿Pueden observar mi pantalla? Sí, doctor. Sí, sí. Un segundito. Estamos con... Estoy con otro archivo que abrí. Ya vamos a comenzar con el tema de caries. Y vamos a ver cómo va a ir avanzando la caries clínicamente. Generalmente nosotros tenemos diferentes estadios de la caries. Y en muchos aspectos, lo que nosotros vemos es que hay una cavidad, hay una evolución clínica. El detalle de eso es cuando nosotros no podemos determinar más o menos cómo va a ir el avance de la caries. Como están observando esta imagen, observan aquí que está avanzando gradualmente y va a comprometerse en una etapa más avanzada tejidos blandos. Y al comprometer los tejidos blandos nos va a dar un problema de lesiones apicales. El detalle es cuando ya va comprometiendo la parte de tejidos duros, es donde podemos observar en diferentes etapas. Cuando ya llega a comprometer la parte de tejido blando, que es la cámara pulpar, entonces ya vamos a hablar en este caso de que va a haber un problema de una lesión apical a nivel del ápice. No van a haber una serie de contaminantes, microorganismos en este caso, y va a dar las famosas lesiones apicales. Estas lesiones apicales van a ir al torrente sanguíneo y muchas veces pueden afectar a algunos órganos, como ser el corazón. Pueden dar cardiopatías, ¿no? Eso se ve en la parte de cirugía, problemas que pueden dar por el origen de una caries. Entonces no es algo tan sencillo. Hay diferentes avances que se pueden dar a nivel de la lesión cariosa. Pueden ser avances a nivel coronal, a nivel cervical o con largo tiempo. A largo tiempo nos van a dar lesiones apicales, algunas veces pequeñas, otras veces lesiones apicales ya sumamente grandes. Entonces son aspectos que hay que tomar en consideración de la lesión de la caries. La caries es importante para nosotros porque en determinado momento podemos ver nosotros clínicamente y en determinado momento ya no observamos clínicamente, sino observamos a nivel de la lesión periapical que ha ido causando con la evolución del tiempo. Muchas veces también, pese a que el diente esté tratado endodónticamente, como ven esta pieza, puede haber igual caries. La caries siempre va a ir comprometiendo la parte de tejidos duros. Y al ser un tejido duro podemos observar tranquilamente la evolución mediante la radiografía. Como estamos viendo aquí es un caso típico. Aquí estamos viendo en esta otra pieza también caries iniciales. Aquí estamos viendo una caries avanzada. Ha comprometido la cámara pulpar. Y al comprometer la cámara pulpar estamos observando que hay una lesión periapical. El tratamiento que se va a dar a cada pieza va a depender mucho de la imagen que tengamos, de la radiografía que tengamos en mano para poder ver si es viable hacer un tratamiento de endodoncia o tal vez si es viable hacer mejor una exodoncia, dependiendo de las características y condiciones que nos permita observar la imagen. Dentro de todo esto, vamos a ver que tratar la caries es lo más efectivo que se va a dar o prevenir. Entonces vamos a tener dos tipos de tratamiento, un tratamiento inicial y un tratamiento avanzado. El tratamiento inicial se refiere a hacer restauraciones que no van a comprometer la parte de la cámara pulpar.
Generalmente son lesiones que se van a dar en una etapa inicial, que van a ser en algunos casos asintomáticas y en otros casos va a haber una sensibilidad a ciertos estímulos. En esto de estímulos yo me refiero al frío, al calor o alguna componente dulce, como dice, me duele solo al dulce o a lo salado, ¿no? Dependiendo de lo que diga el paciente. Generalmente esto es a cambios térmicos, frío y calor. Etapas avanzadas generalmente es donde hay un dolor muy fuerte o hay un dolor que persiste pulsátil. Normalmente es cuando la caries está a milímetros de la cámara pulpar o tal vez ya esté en compromiso pulpar, ¿no? Entonces, para ver estas etapas hay que ver muchas veces la imagen que tengamos nosotros del paciente. Entonces, en muchos casos, nosotros vamos a tener que observar qué tipo de lesión vamos a tener nosotros que puede comprometer las diferentes piezas dentarias. Hay pacientes que nos llegan en estas condiciones, ¿no? Hay lesiones cariosas, que es como en este caso que observan, que ya han destruido totalmente la corona del diente y han dejado apenas restos. En estos casos es una lesión cariosa avanzada, donde se requiere sencillamente la exodoncia. Hay casos donde las lesiones no son tan avanzadas y para mantener la pieza vamos a requerir realizar tratamientos de endodoncia. Entonces, de acuerdo a la imagen, como observemos, nosotros vamos a determinar qué es lo que nosotros podemos hacer. Hay diferentes estadios, diferentes avances de la caries. Hay lesiones de este tipo que ha comprometido completamente la corona, o hay lesiones de este tipo que está comenzando en la parte del cuello del diente o cervical, como hablamos comúnmente nosotros, ¿no? Entonces, son aspectos que vamos a ir tomando en consideración, ¿ya? Hay casos y casos que nosotros tenemos que ir viendo y valorando de acuerdo a la imagen. Clínicamente solo observamos la corona de las piezas. Radiográficamente recién podemos valorar la parte interna, en este caso la cámara pulpar de cada pieza, y vamos a ver también la parte periapical. Ahora hay un detalle. Las radiografías panorámicas tienen un rango de distorsión. Generalmente la distorsión más grande que tienen es la magnificación. Aumentan el tamaño de la imagen entre un 25 y 30%. El otro tipo de distorsión que tienen, como ustedes observan, esta es una imagen plana de una estructura convexa que viene a ser el rostro, una estructura con volumen. Entonces, en estos casos, nosotros debemos tomar en consideración estos aspectos. ¿Por qué? Porque cuando realmente decidimos valorar una pieza dental y ver el tratamiento que vamos a hacer en esta pieza, no vamos a hacer una evaluación clínica exacta o detallada en una panorámica. La evaluación clínica para un diagnóstico radiográfico lo vamos a hacer en una radiografía periapical, ¿no? Entonces, son aspectos que vamos a ir tomando en consideración. Vamos a ver esta imagen un poquito. Por ejemplo, son pacientes que llegan en este tipo de complicaciones donde nosotros vamos a ir observando el problema de caries, como ven, caries en diferentes estadios que vamos a tener, y vamos a determinar nosotros cómo podemos hacer los tratamientos, en qué condiciones vamos a determinar un tratamiento, porque el paciente llega a veces en estadios avanzados con lesiones o procesos periapicales y fístulas, ¿correcto? Entonces, en casos extremos que vamos a ver nosotros, vamos a poder examinar que los pacientes pueden llegar a perder todas las piezas dentarias. Generalmente, todo paciente que ha perdido todas las piezas es por lesiones cariosas que han ido comprometiéndose poco a poco. Son lesiones que fueron avanzando y comprometiendo una y otra pieza, y acabamos en tratamientos protéticos, ya sean protéticos con implantes, protéticos con prótesis removibles, o cuando hay remanentes de dientes, prótesis fijas, hacemos los famosos puentes.
El detalle es que por muy buena que sea la prótesis, es lo que yo siempre les comento, por lo menos a mis pacientes, aun cuando sean implantes, jamás van a ser como los dientes propios de la persona. Nunca la parte protética va a sustituir la parte dental natural que vamos a tener nosotros. Lamentablemente, en muchos de los casos, el paciente piensa que una prótesis va a ser igual o mejor o también se va a guiar por este concepto que tienen, ya no me va a doler más, o porque dicen que el dolor de diente es uno de los dolores más fuertes que hay. Entonces, muchas veces en ese momento de dolor que es tan marcado y tan fuerte, el paciente opta tranquilamente por la exodoncia, ¿no? Dice, no, sáqueme, no importa, no, sáqueme. Cuando le propongamos otro tipo de tratamiento, el paciente insiste en ese momento por el dolor, sáqueme. Entonces, una historia que siempre se ha escuchado, siempre se vio, que dicen los pacientes y requieren que se les saque los dientes y con el tiempo llegan a estos estados, a estar con un maxilar totalmente edéntulo. Algunos pueden acceder a implantes, que es mucho más cómodo, lo que refieren los pacientes, pero el costo tampoco es muy accesible a todos los pacientes hacerse este tipo de tratamiento. Se puede ver estético todo lo que pueden apreciar en la imagen, pero muchas veces no es tan adecuado como si fueran sus dientes. El paciente se ve de tal manera que se ve aparentemente natural, pero el detalle de esto es no llegar a esta etapa. Perder desde un solo diente es importante y mantener todos los dientes es mucho más importante. Por lo menos actualmente yo creo que estamos teniendo una cultura más conservadora para poder trabajar en la parte dental. Generalmente han debido ver con sus abuelos, que es el mejor ejemplo que se da. Los abuelos que deben tener la mayoría de ustedes, ha puesto, sin exagerar, un 90% deben ser edéntulos totales, o sea, deben usar su prótesis total, o lo que ustedes ya saben en otros términos, usan una bone wheel, ¿no? Una prótesis total superior, prótesis total inferior. Si ustedes preguntan a sus abuelos por qué, porque antiguamente se hacían extraer o hacer las exodoncias en nuestros términos de todas las piezas. E inclusive no había la parte de implantes de ortodoncia. Y algunos pacientes me comentaban cuando tenía malposición dental, se recomendaba que se hagan extraer todos los dientes a cuando sean de adelante y se hacía una prótesis para que los dientes estén rectos. ¿Qué nos lleva a pensar eso? Que la estética también influía mucho en la parte dental. Actualmente, obviamente que la mayoría prefiere conservar sus dientes, la ortodoncia es más accesible a todos y es algo que podemos trabajar y usar. Entonces, hay casos que nosotros podemos observar donde la belleza del rostro puede estar destruida solo con la falta de un diente. Disculpa, esta presentación estaba con grabación, pero vamos a ver. Entonces, hay casos como este, vamos a verlo en grande. La belleza del rostro es muy armónica, los ojos, todo, pero en casos como estos, cuando falta un solo diente, toda esta belleza del rostro se destruye. Los ojos pueden ser muy lindos, la cara muy armónica, pero al hacer esto, cambia totalmente el rostro. Si ustedes observan un solo diente, le cambió el rostro. Es muy diferente verla así a verla así. Entonces, ahí ya se vio la importancia de la estética de los dientes. En la belleza facial, yo creo que van a estar de acuerdo conmigo, 46, 49, no estoy seguro, he leído un artículo y después de ver una imagen como esta y al tapar un solo diente o que le falte un solo diente,
El 46 al 49% de la belleza facial del rostro está dando por los dientes. Entonces, es un aspecto que debemos nosotros tener en consideración, ¿no? Hoy en día presumimos mucho de los dientes, de la belleza, la estética y de conservarlos a todos de manera natural, ¿no? O sea, nosotros queremos conservar la naturalidad de los dientes. En el caso de la caries, muchas veces puede verse una caries inicial, que el paciente no da importancia. Puede llegar una caries más avanzada, donde el paciente ya va a sentir cierta molestia, dolor, y entonces puede que acuda o no, o casos sumamente avanzados, donde el paciente ya no va a acudir al tratamiento, perdón, aquí. No pueden ser casos iniciales, pueden ser casos más avanzados, sumamente avanzados. Lamentablemente, en casos iniciales, nosotros no podemos observar radiográficamente la caries. ¿Por qué? Porque estas cúspides que ustedes ven son de su mayor estructura de esmalte. El esmalte es una imagen de alta densidad y al ser de alta densidad, esta caries inicial va a estar camuflada por las dos cúspides, puesto que la imagen va a ser una toma de la parte externa hacia la parte interna. El rayo central va a entrar en esta dirección y esta cúspide, con esta cúspide, por la densidad que tienen, van a camuflar este tipo de caries. Lo otro es que no vamos a poder detectar bien si no observamos la boca del paciente, porque esta caries es asintomática. Ahora hay casos donde obviamente la caries es mucho más avanzada y va a producir dolor y va a producir molestias. Entonces ahí nosotros podemos determinar la importancia que va a tener la radiografía, en este caso interproximal, para ver si hay un compromiso pulpar y cuál va a ser la mejor manera de abordar. Casos que existe un compromiso pulpar, las alternativas pueden ser conservadoras o pueden ser radicales. Conservadoras nos referimos a alternativas endodónticas y radicales, lamentablemente, son tratamientos de exodoncia de la pieza. La exodoncia es un tratamiento radical o mutilante, pero no deja de ser un tratamiento alternativo que va a mitigar el dolor del paciente. La exodoncia, en algún momento la podemos catalogar como mala, pero no es mala, es una alternativa de tratamiento que vamos a darle al paciente. ¿De qué va a depender esta alternativa? Va a depender de la imagen radiográfica que tengamos de una pieza que esté con una caries avanzada. Muchas veces ustedes ya saben o van a ir viendo en la operatoria que vemos la cavidad y la cavidad que observamos o que hacemos el sondaje para ver de qué tamaño más o menos es la cavidad, va a quedar más amplia post la parte de hacer la operatoria dental, o sea, la limpieza de la cavidad. Al hacer la limpieza de la cavidad va a quedar una cavidad mucho más grande, mucho más amplia. Entonces, en esos momentos nosotros tenemos que tener en consideración la alternativa de tratamiento que podemos brindar al paciente de acuerdo a qué, a la imagen radiográfica. Y en este caso vamos a tener como base esta imagen que vamos a hacer lo que hemos hablado desde un comienzo. La interpretación y la descripción de la imagen para hacer la valoración del diagnóstico. En la parte de cuarto año nos vamos a basar en esas dos frases o palabras, perdón, la interpretación y la descripción para llegar a un diagnóstico presuntivo. ¿Desde cuándo había la caries? En estudios que hicieron, la caries hubo desde el inicio de los tiempos, lamentablemente. No es algo que no es nuevo, es algo que se ha ido observando, que se presentó desde un comienzo hasta los días actuales. Es una de las enfermedades más antiguas. Y dentro de lo que se clasificó
Es una de las más prevalentes que había actualmente. Después de las IRAS, infecciones respiratorias agudas, la segunda en prevalencia mundial era la caries dental. No se observó en animales, actualmente inclusive se observa en las mascotas que tienen en casa. Muchos de los perritos que tienen en casa tienen este problema de caries. Entonces, es un aspecto que ha ido tomando en consideración y ha ido ganando su importancia, porque la caries querían ver cuál es el origen. Actualmente está muy seguro de que es la dieta, para que los perritos que deben tener ustedes en casa, perritos, gatitos, que son animales domésticos que llamamos, muchos de ellos tienen caries. ¿Y a qué se debe eso? Qué sé yo, al perrito yo muchas veces escucho que le dan dulce, que le gusta el helado. Creo que algunas veces hay hasta los masticables que le dan y eso va a producir caries con el tiempo, ¿no? Por eso se ha observado animales domésticos que tienen en casa con caries. Y hasta hay veterinarios que se especializan en la parte dental de los animales. Entonces, como observamos, la caries no va a diferenciar nada. Pero ¿cuál es el aspecto? El aspecto que se ha observado es que es algo de evolución lenta que va a estar correlacionado con la parte de la dieta, va a estar correlacionado con la parte de la higiene bucal que tenga el paciente y con los hábitos que pueda tener el paciente. En resumen, como son varios factores, actualmente definen la caries como multifactorial. Entonces, son varios factores que van a definir la caries fuera del factor microbiano, ¿no? Porque hay el Streptococcus mutans, que ha sido uno de los primeros microorganismos identificados que va a causar la caries. Ahora vamos a observar también que la caries ha ido afectando a todos por igual, como dice, ¿no? La caries afecta a todos sin tener la distinción de nadie. Hay imágenes, no sé si esta imagen será de verdad, pero han debido escuchar que hay personas que usan prótesis y en algún momento se olvidan de colocar su prótesis y salen así. Puede ser que en el caso de la imagen del Papa Francisco hubiera pasado eso. No puedo afirmar. Ustedes saben que con Photoshop, con todo, puede modificar y hacer varios cambios. Pero en sí, hay algo que muchas personas han tenido, tienen y van a tener muchos, dependiendo sus factores que tengan de hábitos, de alimentación, de higiene, de todo, caries. Entonces, es un factor que va a ir afectando a todos de una manera o de otra. Y cuando veamos personas que ya tienen pocos dientes, es seguro que casi los otros dientes que tenía ha ido perdiendo por un factor común. El factor común ha sido la caries. Hay diferentes estadios de caries donde vamos a poder observar que va a haber estadios que van a ser avanzados y estadios que no van a ser muy avanzados. Y lamentablemente estadios muy avanzados dejan de cuidarse y dejan también que avance la caries. ¿Por qué? Es más económico tratar una caries en una etapa, por ejemplo, inicial, como pueden observar aquí, a tratar en una etapa avanzada. Generalmente una etapa avanzada no es una sola, van a ir correlativos con varias partes de diferentes piezas dentales. Partes me refiero porque puede haber caries cervical, caries interproximal, caries oclusal o caries que han ido destruyendo ya en su totalidad la corona. Cuanto más piezas dentales sean afectadas, más costoso va a ser el tratamiento. Si ustedes piensan de una manera costo-beneficio, en costo-beneficio vamos a ver muy claramente que un tratamiento, digamos, de esta pieza que están observando, incisivo lateral que tiene en la pantalla, puede ser que se vea afectada la corona, la cámara pulpar y en estos casos no va a requerir un tratamiento solo de endodoncia,
sino va a requerir de un tratamiento también de prótesis fija. Vamos a hablar de una corona completa. Una corona completa más la endodoncia y asumo un presupuesto en una sola pieza y las otras piezas más. Entonces vemos que es un presupuesto ya bastante grande. Teníamos nosotros la idea de que en estos casos era siempre la causa de la caries los dulces. Bueno, esto ya quedó atrás, no es el causante los dulces. Hemos hablado y hemos vuelto a reiterar y vuelvo a hablar una vez más que es multifactorial. No es que los dulces hagan un daño al 100%, sino tampoco fabricarían o consumiríamos dulces, sino es un factor que es prevalente para la incidencia de la caries. Actualmente, como les he comentado, la mayoría prefiere mantener, inclusive en el momento de mantener, hay casos donde el paciente opta por tratamientos estéticos, como ser incrustaciones estéticas, restauraciones estéticas. En otras palabras, el paciente va a ir buscando lo más estético posible para verse mejor y sentirse mejor. Ya no es un aspecto prevalente que el paciente requiere usar prótesis, más bien estamos en una etapa muy conservadora de la odontología donde evitamos el uso de prótesis. Hay muchos casos que nosotros vamos a ir observando que el paciente prefiere, bajo todos los aspectos, mantener sus dientes en vez de perder los dientes. El paciente dice, no, haga lo posible de acuerdo al caso o al extracto para mantener las piezas dentarias, como están observando aquí. Ahora hay conceptos y conceptos. Un concepto que se ha manejado muy común, que yo lo creo más aceptable para nosotros en definición de la caries, es que es una enfermedad infectocontagiosa, multifactorial, destructiva y crónica, causada por ácidos liberados obviamente de las bacterias y se van a depositar estos ácidos en la superficie de los dientes. Como dicen ahí, afecta al 95% de la población mundial. Este es un concepto que manejan a nivel biológico, clínico. Ahí quiero aclarar un detalle. No es un concepto que lo vamos a adoptar en la parte de la radiología. Nosotros en esta parte vamos a tener otro concepto de acuerdo a la valoración de la imagen. ¿Por qué me refiero a la valoración de la imagen? Porque nosotros vamos a estar viendo la importancia que tiene la descripción y la interpretación. Este es el Streptococcus mutans, el más famoso de los microorganismos. Obviamente no es solo él, hay otros microorganismos más, pero esto es como se lo ve al microorganismo cuando está activo en la superficie dental. En nuestro caso, vamos a observar una imagen de este tipo. No vamos a ver microorganismos, no vamos a ver ninguno de esos aspectos. Netamente vamos a observar la imagen, vamos a ver, vamos a describir y con ver, describir, vamos a interpretar. Vamos a recordar que la densidad es lo que va a variar el tono en la imagen. Si observan esta pieza con restauración, vemos que el esmalte, aquí también vemos el esmalte, que son estructuras de alta densidad. ¿A qué se refiere de alta densidad? Son estructuras con mayor calcificación. Recordemos entonces que el esmalte tiene un 95, 96, 97, 98, bueno, diferentes literaturas nos dan un porcentaje alto de calcificación de sustancia inorgánica. Han debido leer textos y textos, uno dice 95, otro dice 97, 98%, pero en fin, de 95 para arriba tienen una calcificación ya considerablemente alta, entonces su densidad va a ser mayor. La parte de la dentina tiene una densidad menor y la parte del cemento, perdón, vamos a ver en la parte periférica de la imagen. Básicamente vemos el esmalte
la dentina y la cámara pulpar. La cámara pulpar, si ustedes ven, tiene una densidad muy baja. Prácticamente no hay densidad. ¿Por qué? Porque esto es un órgano pulpar, como se llama, que es netamente orgánico. No tiene calcificaciones. Y si alguna vez encontramos una calcificación, vamos a hablar que son pulpolitos. Entonces, cuando hay lugares que no tienen una densidad alta en calcificación, o no hay calcificación, como ven aquí, llamamos nosotros estas zonas radiolúcidas, lugares con calcificación radio opacas. O perdón, al revés, me confundí. Ahora, en este caso, si ustedes ven la caries, va a ir destruyendo poco a poco el tejido mineralizado hasta llegar a comprometer la parte pulpar. Puede ser que la restauración se realizó hace un determinado tiempo, pero igual puede haber también la filtración de caries. Entonces, la caries puede darse como una lesión inmediata o como una lesión de recidiva, lo que van a llamar en estos términos en operatoria dental CARS. Si esta lesión va a ir avanzando y va a comprometer la cámara pulpar, nosotros vamos a tener una lesión todavía más grande, que puede ser una lesión periapical. Ustedes ven, esta lesión de un tamaño bastante considerable ha sido causante la etiología de esta lesión, una caries, que puede ser como en la pieza vecina, comenzado de un tamaño pequeño, pero gradualmente ha ido avanzando y ha ido comprometiendo la parte de la cámara pulpar y nos dio una lesión que llamamos periapical. Hay casos un poco más complejos que uno no pensaría que la caries podría actuar de esta manera. En este caso es una caries CARS recidivante pos una restauración que ha dado lesiones periapicales, pero en esa tomografía algo que nos llamó la atención fue que a través o gracias a una caries se dio todavía una lesión a nivel del seno maxilar, o sea, una sinusitis de origen dental. ¿Debido a qué? A una lesión cariosa, ¿no? Y así podemos observar nosotros diferentes estadios de evolución iniciales, avanzados o sumamente avanzados, que ya van a comprometer la parte periapical. En este caso van a requerir de tratamientos endodónticos, protéticos o tal vez, dependiendo del caso, exodoncia, que en este caso sería el tercer molar por la posición que está. O hay casos como estos que estamos viendo, caries iniciales cervicales o CARS, que tenemos que valorar y tenemos que observar para que se pueda ver de acuerdo a la imagen, reitero una vez más, el plan de tratamiento. En este caso, de acuerdo a esta imagen, todavía podemos hacer un protector pulpar directo y hacer una restauración con operatoria dental. En este caso, sin protector pulpar, hacemos sencillamente una restauración. Aquí tenemos una recidiva. Vemos también la densidad del tejido. Tenemos que cambiar la restauración sin hacer una endodoncia. En este caso ya es una destrucción grande, hay una lesión periapical y tenemos que hacer la endodoncia. Como ven, estamos determinando el tratamiento de acuerdo al tamaño de la lesión, pero en este caso gracias a la interpretación de la radiografía. Hay muchos casos que nosotros podemos observar, etapas iniciales la caries, y hacemos la restauración estética funcional con todo lo que pide, y hay que ir tratando las piezas también vecinas. No se puede restaurar una pieza de una manera excelente y quedar pendiente otra, porque si ven ese concepto biológico, nos comentaron que la caries es infectocontagiosa. Puede contagiar otras piezas vecinas o antagonistas, o también puede contagiar a otra persona. Entonces, son factores que hay que tomar en consideración. Hay que tratar todas las caries que pudiera presentar en la boca del paciente. Ver la profundidad que muchas veces no vemos, o hay caries que aparentemente es un punto de entrada y adentro es un espacio bastante grande. Entonces, son factores que vamos a poder observar con la radiografía.
Recordar que lo que es con calcificación mínima o nada, como es orgánico, es radiolúcido. Lo que les dije, disculpen que me confundí un momento. Y lo que tiene mayor densidad es radiopaco. ¿Qué se refiere a densidad? Densidad se va a referir a calcificación. ¿Qué va a tener altos índices de calcificación? Es el esmalte. Como les he comentado, un 95, 98% de acuerdo a la literatura. La dentina tiene una calcificación entre el 65 al 75%. 65 a 75 es bastante alto, pero es menos que el esmalte. La cámara pulpar no va a tener una calcificación tal, entonces va a haber una imagen radiolúcida, ¿correcto? Y la parte calcificada de los dientes va a ser radiopaco con diferentes densidades. El esmalte, si ustedes observan, es altamente radiopaco, la dentina es medianamente radiopaco y la pulpa dental es radiolúcida. Si encontramos en esta estructura pulpolitos, podemos hablar de que puede presentar en este caso imágenes radiopacas. Los pulpolitos tendrían que ser pequeñas calcificaciones que nosotros podemos encontrar en la parte dental. Si encontramos en la parte dental, tendrían que tener un tono de este tipo, que va a ser justamente en la pulpa. Vamos a encontrar de este tamaño calcificaciones. Bueno, este me salió grande. Si encontramos calcificaciones de este tipo, entonces estamos hablando de pulpolitos. Pulpolitos es una estructura calcificada que podemos encontrar. Entonces, como es calcificado, sería radiopaco. En radiopaco no nos limitamos a solo decir radiopaco. Va a estar en relación a la intensidad de la calcificación que va a tener determinada estructura. Podemos observar de esa manera. En este caso no debería haber, pero si vemos son pulpolitos. Son calcificaciones que se van a observar. Hay diferentes grados de tono de radiopacidad. Es similar, digamos, a los colores que podemos observar nosotros en una estructura. Si yo quiero ver esa estructura, por ejemplo, aquí en la pantalla vemos diferentes tonos de grises. Pese a ser derivados del negro, vemos diferentes tonos de grises. Y estos tonos de grises que ven en la pantalla son similares a los tonos de grises que vemos aquí en la imagen. Son diferentes tonos de grises. El ojo humano tiene la capacidad de observar unos 40 tonos de grises. Entonces nosotros, en base a estos términos, recién adoptamos un concepto de caries en la radiografía, que nos dice lo siguiente. La radiografía nos va a permitir ver la caries y describir como una imagen radiolúcida de bordes no bien definidos. Este es el concepto que va a tener el término de la caries. La caries es una cavidad, como hemos ido observando, y nos dice, es una imagen radiolúcida de bordes no bien definidos. Si observamos aquí, radiolúcidos son lugares que no tienen calcificación. En este caso, en la caries, si vemos imágenes radiolúcidas. ¿Por qué? Porque ha habido la descalcificación del tejido por la destrucción de la lesión cariosa. Entonces, son imágenes radiolúcidas con bordes no bien definidos, bordes irregulares. Ese concepto es el concepto imagenológico que tenemos nosotros de la caries. La caries puede ser de evolución lenta, obviamente va a ir primero por el esmalte, avanzando va a llegar a la parte de la dentina y en su etapa final va a llegar a la parte de la cámara pulpar. Hay mucha historia atrás de la caries, como historia. En este caso nos referimos a teorías. No, hay muchas teorías de que cómo ha aparecido, cómo ha evolucionado la caries y como ven en esta imagen que están observando, que la acabo de volver un poco más grande, se ha observado en cráneos de diferentes Homo sapiens características de caries que han presentado nuestros antepasados. Entonces la caries siempre ha estado presente lamentablemente en la humanidad.
¿Hay cura o tratamiento para la caries? No hay una cura. Hay sí un tratamiento siempre y cuando nosotros la identifiquemos. Entonces, es un factor que tenemos que considerar. Hay tratamiento, no hay cura. Entre alternativas, si quieren, podemos aumentar que va a haber prevención. Prevención es la buena higiene. Ahora, en estos casos podemos observar también la etiopatogenia. Por eso dice multifactorial. No va a incluir factor social, el factor individual, el medio oral, si es ácido, si es alcalino, los microorganismos, el sustrato que vamos a tener, el tiempo de evolución, porque hay tiempos que se descuidan a veces de la higiene y puede prevalecer una incidencia de caries. Dentro de la radiología, hay diferentes clasificaciones de acuerdo a la evolución aguda, crónica, avanzada, la definición, si es en dientes temporales o permanentes. Lo que vamos a adaptar nosotros va a ser a nivel de tejidos, esmalte, dentina y cemento, ¿no? De acuerdo a eso vamos a adoptar nosotros la clasificación y vamos a ver las técnicas. Normalmente las técnicas que vamos a tener va a ser la aleta de mordida, también conocida como interproximal. Una variante de la aleta de mordida es la técnica de ángulo bajo. Y la más común, cuando ya la caries ha comprometido la cámara pulpar, vamos a tener la técnica periapical. La técnica periapical nos va a permitir observar, como dice su nombre, las lesiones en la periferia del ápice. Por eso llamamos técnica periapical. Vamos a observar tanto la parte de la corona como la parte de la raíz. Si hacemos una comparación, aquí estamos observando una imagen, tenemos un diente cortado a la mitad, donde vemos la densidad que es bastante alta, que viene a ser del esmalte, ¿no? La parte de mediana densidad viene a ser la dentina. Y la parte que hemos hablado, la cámara pulpar. Si recuerdan, en este aspecto vamos a ver, esto tiene que tener en mente siempre este aspecto. Radiolúcido va a ser la cámara pulpar. Diferentes densidades de radiopacidad van a ser los tejidos calcificados. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la mejor técnica para identificar la caries? Vamos a tener varias técnicas, pero también vamos a tener factores que nos van a impedir identificar. Antes de hablar de la técnica, los factores que van a impedir identificar la caries, en distorsión vamos a tener la magnificación, minificación y la esfumación. Son tres factores que van a impedir ver la caries. Para evitar eso, nosotros vamos a tener las técnicas que hemos hablado ideales, que van a ser aleta de mordida, técnica de ángulo bajo, y si la caries llegó ya a cámara pulpar, una técnica periapical. Si hablamos de una caries oclusal, según la imagen radiográfica, vamos a tener tres aspectos: la caries incipiente, la moderada y la grave. La incipiente generalmente está solo en el esmalte, no llega a comprometer la parte de la dentina, pero va a extenderse hasta el límite amelodentinario, al límite donde termina el esmalte y comienza la dentina. La moderada es cuando ya compromete la parte de la dentina. Y la grave es cuando ya va a llegar de la dentina a la cámara pulpar. Otro aspecto que vamos a tener va a ser la caries interproximal, donde va a tener igual una incipiente, moderada, una avanzada y aumentamos recién aquí la grave. La incipiente, tanto como en la anterior incipiente, tiene una característica: no llegan a observarse en etapas iniciales. Cuando la descalcificación aumenta, va a ser mayor a un porcentaje que puede ser observable. Recién podemos observar la caries en la radiografía. Muchas veces no la observamos porque es una caries que es de evolución lenta y la desmineralización que afecta al tejido del esmalte es mínimo, entonces no llegamos a observar. Una caries moderada es cuando ya ha llegado a comprometer la parte de la dentina, y una caries más avanzada ya está muy cerca a la cámara pulpar y es donde el paciente refiere dolor a cambios térmicos
o dolores ya mucho más largos a un estímulo, solo que no identifica cuál es porque es interproximal y solo podemos observar con una radiografía. Grave es cuando vamos a observar que ya está comprometiendo la cámara pulpar. Ahora, dentro de esto, vamos a ver diferentes tipos de caries en relación a la imagen que van a tener. Vamos a observar esta característica. Nosotros tenemos caries de esmalte, caries cervical o radicular y la caries de dentina. Lo que hemos hablado van a ser en diferentes estadios. Ahora tienen algo en común. Todos van a ver que son en forma triangular. Una base externa y un vértice que va a ir siempre dirigido hacia la cámara pulpar. Todas geométricamente, según la imagen, van a tener una forma triangular. Reitero, si es un triángulo, va a tener, como observan ustedes, un vértice hacia la pulpa, va a tener una base externa. Entonces, en todos este tipo de caries de dentina, esmalte y cervical, vamos a tener esas características. Van a ir avanzando, van a tener una imagen piramidal o triangular. Vértice va a ir hacia la pulpa y la base va a ser externa, ¿correcto? Entonces, va a haber una variante geométrica más, donde la caries de caras libres. ¿Qué significa eso? Por vestibular o por palatino va a observarse de dos formas geométricas. Va a tener forma circular o va a tener forma ovoidal, como ven en esta imagen, tiene una forma circular. Son caries de caras libres. O puede comprometer toda esta parte, que vamos a hablar de caries de biberón. Como ustedes están observando, hay diferentes tipos de caries de acuerdo a la parte geométrica, pero imagenológicamente lo definimos como triangular, ovoidal o circular de acuerdo a la imagen que vemos. ¿Por qué? No vemos nosotros una imagen volumétrica, vemos una imagen plana de una estructura volumétrica que son los dientes en este caso. Entonces, en todas las caries, como ser la oclusal o ser la caries interproximal, vamos a observar en esta forma, piramidal o triangular. Y las caries que vamos a observar en caras libres, vamos a recién a observar de una manera que sean geométricamente circular o ovoidal, ¿ya? Bueno, hasta esta parte sería el tema de caries. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Aló? ¿Aló? Hola, sí, una consultita. No sé si nos puedes reiterar, doctor, cuál era la forma característica de una caries y con los vértices y sus formas, por favor. Ya. Si ustedes han observado, no sé si pueden, ¿observan mi pantalla? ¿Aló? Sí, sí, observamos. Ya. Si ustedes ven, las caries que van a ser tanto oclusal como interproximal, van a ser caries de forma triangular. El vértice va a ir apuntado hacia la cámara pulpar y la base va a ser externa. Ahora, cuando es caries de caras libres, va a ser circular, como ven en la imagen aquí, y va a ser o circular o ovoidal. No van a ver más imágenes geométricas en relación a la forma de la caries en imagen radiográfica, en una radiografía. En palabras sencillas, vamos a tener solo tres tipos de formas: triangular, circular y ovoidal. La triangular se va a observar en caries oclusal y en caries interproximal. La ovoidal o circular se va a observar solo en caras libres de los dientes. No sé si está clara más o menos ahí la respuesta. Está claro, doctor, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Está bien todo? Sí, doctor, creo que está claro. Muchas Ya, gracias. muy bien. Entonces, con esto terminamos la teórica de hoy, que es el tema de caries.
Han grabado ustedes, he grabado yo. No sé si van a subirlo ustedes o lo subo yo a la plataforma. Depende de ustedes. ¿Qué sugieren? Doctor, por favor, ¿le podríamos pedir si puede subir el material? Ya, lo voy a subir yo entonces a la Por favor, sí. plataforma, la clase de Está bien. hoy, ¿correcto? Está bien, Bueno, doctor. por hoy hemos concluido entonces la clase teórica de caries y bueno, nos vemos hasta la semana que viene con el otro tema correspondiente. Muy bien. Gracias, que Listo, tengan doctor, un muchas buen día, gracias. que les vaya bien. Gracias, doctor. Nos Gracias, vemos doctor. entonces. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Hasta luego, Gracias. doctor, Hasta gracias. luego. De nada.